Un saludo a todos. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes en esta ocasión para revisar este tema. Yo soy el doctor Gustavo Cabrera, pues, y vamos a revisar esta temática de genética de las enfermedades metabólicas hereditarias. Eh, Realmente es un tema bastante amplio que involucra diferentes aspectos, desde la parte puramente metabólica, bioquímica, hasta la parte, por ejemplo, molecular, algunas enfermedades hematológicas, gastrointestinales, hereditarias que son importantes revisar. Bueno, así que comencemos. Primero el genoma humano. Vamos a partir recordando algunos aspectos históricos. Desde 1990 se comenzó a estudiar cada uno de los componentes del genoma humano hasta más o menos el 2003 en el que se concluyó, se logró dictar o escribir totalmente el genoma humano. El estudio genético pues, ha continuado. Eh, y se descubrió que solo el 2% de nuestro genoma está comprometido en la síntesis de proteínas, pero ese 2% puede generar una gran cantidad de enfermedades porque tienen relación con las proteínas. Y ustedes saben que las proteínas pues conforman o son el tejido básico de nuestro sistema. Entonces, las enfermedades metabólicas hereditarias incluyen una serie de desórdenes de las vías metabólicas. Como les decía, ahí podríamos hacer una primera división como aquellas que son monogenéticas, quiere decir hay una mutación en un solo gen, o las multigénicas, que hay varias mutaciones genéticas que se rigen por leyes mendelianas o leyes no mendelianas. Entonces, para recordar a qué se refiere eso, bueno, desde la época de Mendel, pues él hizo estudios con los guisantes, recuerdan ustedes, en la cual se hicieron diferentes cruces de caracteres. Ven que acá está un carácter amarillo y un carácter verde, y de ahí hizo diferentes mezclas, obteniendo una generación filial, las cuales todas fueron eh, autosómicas dominantes. Entonces, el resultado de Mendel al final es determinar si una mutación específica, puntual, va a generar un patrón autosómico dominante o un autosómico recesivo. También aquí les coloco este componente o este término que es bien importante, que son los clonados. Y existen pues dos estrategias para identificar genes en las enfermedades humanas. Uno es el clonado funcional y otro es el clonado posicional. En el primer caso, el gen se puede aislar en base a la información sobre el producto proteico, su función. O sea, en el funcional se necesita conocer la función específica de ese gen. En el segundo caso, el aislamiento del gen comienza con conocer dónde está localizado. Entonces, esa es la diferencia. Los genetistas lo que hacen es orientar o buscar una mutación de cierta enfermedad a partir de su función o de su posición. Esa es los clonados o estudios de clonados, que son en dos diferentes vías. Entonces aquí ven ustedes esta lámina en donde ven el clonado posicional acá, que parte de un mapa genético para identificar el gen, y luego de encontrar la posición del gen, pues describen las mutaciones y los trastornos funcionales que ha generado esa mutación. Y también el clonado funcional, en donde a partir de una función, por ejemplo, un caso, una enfermedad en especial, y se detecta en el paciente qué cambio en la función se está generando, buscamos cuál es el gen, vemos la mutación y luego se hace el mapa, en donde ya vamos, después de localizar el mapa, vemos la posición, pero vemos que no depende de la posición, sino que del cambio o la alteración en la función. Y un gen candidato en la cual, pues, de un gen específicamente nos va a llevar a una función que es bien parecido, pues, al clonado posicional, pero en grandes rasgos existe posicional y funcional, solo que el gen candidato necesita algunos métodos más especializados para detectarlo más rápidamente. Otro concepto importante es la variante genética. El concepto de variante genética implica que en el genoma existen pequeños cambios en la secuencia del ADN que hacen que no pueden existir dos genes humanos idénticos, ¿verdad?
no pueden existir. Esta variante puede afectar la expresión de diferentes genes en los tejidos del organismo. Por lo tanto, las mutaciones puntuales por enfermedades van a ser parecidas, pero no van a ser exactamente iguales. Les estoy dando esta introducción a la genética, que son, como hablábamos al principio, son cuestiones bien puntuales, porque el tiempo no nos da en este congreso para poder tocar específicamente cada una de los determinantes genéticos de estas enfermedades, pero quiero tocar los puntos más claves y los adelantos o las actualizaciones en cuanto a genética. Entonces, la división de las enfermedades genéticas, tenemos primero las enfermedades cromosómicas, que se hayan asociadas a parte o a la totalidad del cromosoma. Específicamente nos basamos en cromosomas. La mayoría de las alteraciones cromosómicas son incompatibles con la vida y alrededor de la mitad aparecen como abortos espontáneos. Entonces, casi siempre, cuando hay un aborto, quiere decir que el producto venía con una mutación cromosómica, una enfermedad cromosómica. Eh, También puede depender de la contribución que hace alguno de los padres, es decir, si el rasgo se transmite a través de la línea materna o paterna, de eso depende también el grado de enfermedad, de gravedad. Este fenómeno de contribución genética diferencial de los progenitores hacia la decencia del cromosoma se denomina la impresión, imprinting, que quiere decir que probablemente uno de los padres va a aportar mayor mutación. Y las enfermedades complejas, en las cuales incluyen una amplia categoría de alteraciones cuyo modo de herencia no se define, o enfermedades donde no se conoce específicamente cuál es la mutación. Eh, Estas son enfermedades más complejas que pues están en estudio. Y el diagnóstico genético, pues aquí solo pongo esta lámina porque a veces surgen mucho los problemas de que todas las personas quisieran hacerse un estudio genético, por ejemplo, antes de casarse, para saber si la pareja pues tiene algún problema genético y los hijos puedan nacer con esto. El fenómeno del imprinting o la impresión, la carga diferencial de genética que cada padre, ya sea el padre, perdón, o la madre le aporta. Entonces, dice que a este respecto es de destacar que el resultado de un diagnóstico genético tiene no solo efectos sobre el paciente, sino también sobre todos los individuos que están alrededor, porque eso afecta pues las relaciones, afecta el ambiente entre los progenitores y su familia. La detección neonatal pues es la capacidad tecnológica para emprender detección sistemáticas neonatales de más enfermedades que plantea una serie de interrogantes. Dice que un programa de este tipo siempre genera beneficios para los pacientes y las familias afectadas y contribuye al conocimiento de las enfermedades. O sea, el estudio neonatal sí está indicado y es bien importante, pues se podría hacer de manera generalizada para detectar tempranamente las enfermedades. Existe asimismo el problema de la detección de portadores de defectos genéticos de enfermedades recesivas y que por tanto no van a desarrollar ninguna enfermedad, en los que la identificación del estado de portador va a generar una serie de problemas psicológicos. Es lo que yo les decía. Puede ser que una pareja se haga el test genético antes de tener un hijo y resulte que uno de ellos tiene estado de portador. Y eso puede afectar psicológicamente a la misma persona y a su compañero también o compañera, porque va a estar con temor de que los hijos nazcan con un problema genético. Entonces aquí están una serie de criterios en las cuales se basan para realizar un estudio genético a una persona. No los voy a leer todos, solo los pongo para que vean que son un montón de aspectos. Pruebas psicológicas, algunas pesquisas, estudios específicos, políticas definidas de los países, las detecciones de casos que ya cuentan los programas de salud, los costos, etc. Y los mecanismos de la mutación también, ¿verdad? Que pueden ser diferentes. Por ejemplo, pueden ser puntuales o pueden ser grandes mutaciones. En cuanto a los puntuales, pues podemos ver que puede ser desde silencioso, algunos con sentido, otros sin sentido, que estos son términos genéticos en cuanto a en qué parte de la cadena del ADN se sustituye un aminoácido por otro o un codón por otro, que va a determinar la síntesis de una proteína, ya sea una proteína nula o una proteína con una falla
en genética, en el ARN mensajero. Y luego van las fallas grandes que son las deleciones, las inserciones, las duplicaciones, las inversiones y la expansión de triplete. Pues estamos tocando esto, ¿verdad? Porque es importante verificar eh, algunos conceptos antes de meternos ya a las enfermedades en sí. Aquí está un panel básico de una pesquisa neonatal que se hace en algunos países incluso de Latinoamérica, como en Argentina, Chile y claro, los países desarrollados de Estados Unidos y Europa se hacen estas pesquisas. Para hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de jarabe de arce, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística. Aquí en El Salvador pues tenemos el hipotiroidismo congénito, que es uno de los pocos test de la pesquisa neonatal que hacemos. Y pues fibrosis quística, que también hay un programa que se ha ido creciendo, desarrollando, pero todavía no hay una pesquisa como tal. Y aquí está el panel ampliado de pesquisa para algunos países de Latinoamérica, en especial de Argentina, en donde se incluyen, vean ustedes la gran cantidad, de hemoglobinopatías, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aminoacidopatías, acidurias orgánicas, defectos de oxidación de ácidos grasos, etc. Toxoplasmosis. Idealmente, nuestro sistema de salud debería tener pesquisa ampliada, porque aquí hay una alta incidencia de estas enfermedades. Y este otro concepto es bien importante, la epigenética, ¿verdad? La epigenética son todos aquellos cambios genéticos que van a ocurrir o las alteraciones en las secuencias del ADN, pero que son determinadas ambientalmente, o sea, no marcadas ya de nacimiento, sino que se pueden desarrollar a nivel de la vida. Puede haber una predisposición genética heredable, pero se desarrolla por cambios ambientales. Entonces vemos que para que una enfermedad hereditaria ocurra, pueden haber cambios a través de mutaciones, cambios a través de polimorfismos, pueden haber también cambios de epigenética también, anormalidades cromosómicas, que van a alterar la secuencia del ADN y van a generar una enfermedad. Van a alterar la actividad del ADN y vean aquí la epigenética, vean acá las mutaciones genéticas en el plano superior y la epigenética ya se desarrolla en un entorno, una diferenciación celular alterada. Entonces, genética es determinada al nacimiento y epigenética va a ser una predisposición más un factor ambiental o un entorno que va a generar la mutación. Entonces también estas mutaciones, ¿verdad? Ocurren, esto solo es para recordar también, en diferentes fases de la meiosis y la mitosis, en donde a través del cambio de un cigoto o de la conformación del 46XX o XY, pues sabemos que nos va a generar un producto femenino, un producto masculino. En este proceso de meiosis y mitosis pueden ocurrir mutaciones puntuales cromosómicas, en donde pueden haber, por lo general, muertes de tipo aborto. ¿Cuáles son las indicaciones de un estudio genético? Un estudio citogenético, pues aquí está, ¿verdad? Pacientes que hayan nacido con dismorfias, malformaciones congénitas, retardo mental, genitales ambiguos, trastorno del crecimiento, alteración del desarrollo sexual, que son campos precisamente de la endocrinología pediátrica para detectar a tiempo estos problemas, y de la genética, que son áreas, por cierto, en El Salvador que se deben de desarrollar porque no están desarrolladas, me refiero a la genética. Endocrinología pediátrica, claro que está desarrollado y tenemos especialistas en esa área, aunque falta mucho, sobre todo la tecnología que se necesita para estos estudios, los exámenes de laboratorio, pero gente capacitada sí la hay. Muy bien. Aquí están otros, pues alteraciones del espermograma, como la zoospermia, algunas infertilidades, que también hay que hacer el estudio genético, antecedentes de anomalías cromosómicas, trastornos oncohematológicos y el diagnóstico prenatal citogenético. Entonces ahora ya vamos a entrar en materia. Después de esta primera parte, vamos a revisar rápidamente, por cuestiones del tiempo que tenemos, pero algunas de las enfermedades genéticas, metabólicas o heredadas más frecuentes. La diabetes. La diabetes pues tiene un alto componente hereditario. Ahí vemos que en la clasificación general de la diabetes, donde está tipo 1, tipo 2, estacional,
El último apartado es otros tipos de diabetes. Ven ustedes ahí bien puntualmente que existen diferentes mutaciones cromosómicas, variadas, ¿verdad? Cromosoma 12, en el cromosoma 7, el cromosoma 20, que son los conocidos como MODY. También hay algunas alteraciones mitocondriales, defectos genéticos en la resistencia a la insulina, el leprochanismo, el síndrome Randall-Mendenhall, la diabetes lipoatrófica, etc. Ven ustedes que son una gran cantidad de patología hereditaria en la diabetes. Pacientes con endocrinopatías que pueden desarrollar diabetes, como la acromegalia, el feocromocitoma, pacientes con un somatostatinoma, eh, algunas drogas. Aquí hay otras cuestiones que ya son fuera de la genética, pero básicamente las endocrinopatías y los MODIs tienen una base genética. Y estos síndromes, ¿verdad? Genéticos: Down, Klinefelter, síndrome de Turner, Wolfram, Friedrich, ataxia, ¿verdad? La Corea Huntington, el síndrome de Lawrence-Moonville, distrofia miotónica, etc. La porfiria, vean que ya la vamos a verificar más adelante. En cuanto a la diabetes tipo 1, se han identificado algunos loci de susceptibilidad y algunos se han mapeado a través de una técnica funcional en genes conocidos que participa de mecanismos autoinmunes. Por eso es que la diabetes se ha relacionado con un desarrollo, activación inmunológica a partir de ciertos virus. Citomegalovirus, Epstein-Barr, que en ese entorno está relacionada la epigenética con el desarrollo de diabetes tipo 1. Lo más estudiado son la insulina y la proinsulina, los descarboxilasa de ácido glutámico, la proteína tirosinfosfatasa, que todos estos generan anticuerpos. El gen DR que vemos ahí, que vemos en la imagen, que hay un péptido que une estas dos subunidades, la subunidad alfa y la beta, bajo una superficie de citoplasma. Las mutaciones puntuales DR, sobre todo la DR3, DR4, DQ2 y DQ8, presentan una fuerte asociación con el desarrollo de diabetes mellitus, ¿verdad? Alrededor del 30 al 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 expresan estos genotipos, comparados con un 2% de la población en general que lo puede tener, pero que no desarrollan enfermedad. Pero los tipo 1 sí. Ese factor de genético de R3 y de R4 es altamente presente. Estas son gráficas sobre el desarrollo, la historia natural que tiene la diabetes tipo 2, ¿verdad? Vemos que está marcado en el caso de la glucosa por unas alteraciones, primero en los niveles arriba de los valores normales, y luego va decreciendo la respuesta insulínica, que es esta curva roja, en donde ven que baja de la actividad normal. Aquí tenemos que básicamente en unos 10 años y la función de la célula beta va disminuyendo, pero esto va a ser variable, solo son algunas estimaciones. En la diabetes tipo 2 se han asociado también varios genes. De estos, los más comunes son factores de transcripción. Acordémonos que la transcripción era un tipo de mutación compleja, ¿verdad? Asociada con la función de la célula beta o el gen de la glucoquinasa, asociada con la forma MODY. Ahí les puse yo el cuadro de los diferentes MODY, pero esa mutación específica del gen de la glucoquinasa va a determinar, pues, una mutación grande. Así es la clasificación. No es simple, sino que es grande y compleja, ¿verdad? Por eso es que la herencia de la diabetes tipo 2 familiar es alta. Siempre hay que preguntar a los pacientes, bueno, ¿y usted tiene familia diabética tipo 2? Determina bastante. Luego tenemos pues que hay una susceptibilidad genética familiar. Luego hay factores acelerantes, la epigenética y claro, el entorno de la obesidad, la hiperlipidemia, la hipertensión, que va a generar el daño a los tejidos y desarrollo pues, de las complicaciones macro y microvasculares que aparecen en la diabetes. Y pues aquí tenemos todo lo demás, es un cuadro resumen de las afectaciones en el hígado, en el músculo, en el páncreas, que genera debido a, vean, mutaciones bien puntuales que hacen que aumente la leptina, que disminuya la lipoleptina, que aumente la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que son factores proinflamatorios. Otra de las enfermedades bastante comunes, aunque no detectadas, ¿verdad? Estoy hablando en el mundo, ¿verdad? Tal vez en El Salvador no, pero en el mundo sí,
que son la galactosemia. La galactosemia es un error congénito del metabolismo de los carbohidratos, causado por una alteración en alguna de las tres enzimas involucradas en el metabolismo de la galactosa. Aquí el problema es la galactosa. Por eso es que estos pacientes, pues, no se le puede dar leche, ¿verdad? Precisamente por el metabolismo de la galactosa. Estos defectos son la deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que da lugar a la galactosemia clásica, la deficiencia de la galactoquinasa y la deficiencia de la UDP galactosa 4 epimerasa. ¿Qué genera? Daño cerebral, cataratas, ictericia, hígado, hepatomegalia y falla renal debido a fallas en la síntesis de proteínas relacionadas con la galactosa. Dado la deficiencia de estas enzimas, se produce un aumento en los niveles de galactosa y galactosa 1-fosfato, y según la enzima que esté faltando, el metabolismo estará aumentado. Este metabolismo es lo que genera la falla multiorgánica y la toxicidad. Debe considerarse que la galactosemia clásica se hereda con un rasgo, vean importante, autosómico recesivo. Entonces, de ahí viene el miedo, como le hablaba yo al inicio, que en una persona, en un test genético previo a un embarazo, uno de los dos salga con un estado de portador, porque puede generar a través de una herencia mendeliana una persona o un nacimiento afectado con un patrón autosómico recesivo. Si los dos padres son portadores de una mutación patogénica de este gen GALT, la probabilidad de tener un niño afectado son del 25% de cada embarazo. Vean, si tiene 4 hijos, uno va a tener galactosemia. ¿Y qué implica tener un niño con galactosemia? La gravedad, ¿verdad? Los padres que ya tienen un niño afectado también tienen un 25% de chance de tener otro hijo afectado en cada embarazo subsecuente. Otro problema menos frecuente, la glucogenosis, que son enfermedades del almacenamiento de los glucógenos, o también del glucógeno, perdón, o también llamada glucogenosis, son un conjunto de enfermedades congénitas del metabolismo del glucógeno. Estas patologías, dice que tienen una incidencia de 1 en 25.000 nacidos vivos, llegan a una alteración anormal en los depósitos intracelulares de glucógeno. Y hay más de 15 formas diferentes. Vean la imagen del niño, ¿verdad? Con este abdomen bien prominente, con una hepatomegalia marcada, los rasgos faciales también, el cuello corto, una posición o una anatomía alterada de la cavidad torácica. Este es el típico patrón, una baja talla de desarrollo del niño. Y el problema aquí pues va a ser en una mutación puntual en el gen que determina los enlaces 1C, del 1 alfa 1 al 6 y del alfa 1 4. La alteración en estos enlaces de la molécula del glucógeno son los que generan alteraciones en la síntesis de proteínas que llevan al paciente a desarrollar ese síntoma. Se caracteriza por un aumento en los niveles de glucógeno en las células hepáticas y renales, llevando a una inadecuada producción también de glucógeno de glucosa hepática por deficiencia de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Aquí les coloqué las tres tipos de glucogenosis que existen, la tipo 1 que también se le llama de enfermedad de von Gierke o Gierke, la tipo 2 que es la enfermedad de Pomp y la tipo 3 que es la enfermedad de Cori. Estos son tipos de glucogenosis. La diferencia es que cada una tiene mutación en una enzima puntual. Otra cuestión que esta sí es más frecuente y que es una enfermedad metabólica heredada son las hiperlipoproteinemias. Las lipoproteínas son partículas esféricas, aquí las tenemos, ¿verdad? Que contienen una cubierta superficial de fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteínas, y un centro lipídico de lípidos neutros con colesterol esterificado y triglicéridos. Vean esta estructura. En la síntesis de estas lipoproteínas está la mutación. Y aquí vemos el cuadro que ya también conocido por ustedes de seguro, que aparece en todos los libros de medicina, en donde están los diferentes tipos de hiperlipoproteinemias. La tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Ven aquí las características, ¿verdad? Y el riesgo del paciente. En el caso aquí de la tipo 2A es un riesgo muy alto.
la tipo 2B y la tipo 3 son de riesgo muy alto. Es debido a la alta acumulación de ácidos grasos de tipo triglicéridos en el core lipoproteico de la lipoproteína. Y la frecuencia que vemos acá, que la tipo 2A y la tipo 2B es la más común, junto con la tipo 4. Vean la cantidad de ácidos grasos, cómo se obtienen los tubos cuando se toma la muestra. Y también a través de algunas características clínicas de los síntomas que tengan los pacientes, nosotros podemos sospechar cuál es el desorden genético. Vean que la clínica se relaciona con la genética en el caso cuando no tenemos los recursos suficientes para profundizar. Por ejemplo, un síntoma eruptivo que puede ser el desorden genético, una deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, por ejemplo, o una deficiencia de apolipoproteína C2. Y el desorden secundario puede estar acompañado de hiperlipidemia o hiperlipemia diabética, colestasis, lipodistrofias, glucogenosis tipo 1, ¿verdad? Y así, cada uno de los tipos de síntomas nos puede hacer pensar en un desorden genético puntual. Aquí les dejo esta tabla para que solo vean la gran cantidad de alteraciones que hay y la relación clínica genética que podemos hacer. Entonces hay dos tipos de receptores. La genética muchas veces tiene que ver con mutaciones a nivel de los receptores y receptores, diferentes receptores que van a captar las lipoproteínas. Entonces tenemos los receptores de LDL, clásicos, digámoslo así, y los receptores basureros, scavengers, que son los llamados basureros. En el caso de los LDL, reconocen las partículas que tienen ApoB y ApoE, es el clásico. Y los basureros reconocen una amplia variedad de sustratos, incluidos células apoptóticas y patógenos. Entonces, si hay una mutación en los receptores basureros, scavengers, van a haber unas manifestaciones más variadas o más graves, digámoslo así, de las hiperlipoproteinemias. En el caso de la deficiencia familiar de ApoC2, que es un tipo de hiperlipoproteinemia, se expresa también de forma autosómica recesiva, es muy rara, y se presenta con una distribución de etnia amplia. Se ha descrito alrededor de 10 defectos estructurales en el gen de la ApoC2, imagínense. La coloqué acá porque, a pesar de que no es de las más frecuentes, es de las más complejas que hay. Otro es el polimorfismo del ApoE2, que por electroforesis bidimensional se encuentran dos tipos de polimorfismo, el determinado genéticamente y el que no es determinado genéticamente, sino que por algunas post-traslaciones de la ApoE. Aquí vemos cuál es el patrón homocigoto, que son patrones 4,4, 3,3 y 2,2, y las mezclas heterocigotas con un patrón autosómico recesivo. La hipercolesterolemia familiar, pues sí es bastante frecuente. Dice que las mutaciones se deben a defectos en los genes del receptor LDL, el clásico, receptor del ApoB, de la lipoproteína convertasa, que es la quexin tipo 9, y que intervienen en la internalización del receptor de LDL en los hoyos tapizados de clatrina. Ven que la incidencia de muerte pues es alta, abajo de los 15 años. Vemos que si la actividad del receptor de LDL está, ¿verdad?, arriba, en este caso, menos de 2%, la mortalidad a los 15 años, menos de 15 años, va a ser de casi el 20%. Entonces sí hay una alta mortalidad porque son mutaciones más complejas. Y vemos cómo es normal. Las curvaturas normales son la de color azul, que logra niveles mucho mayores de hidrólisis por microgramo de lipoproteína. Y la diferencia, ven ustedes, vamos a poner el puntero acá. La diferencia, por ejemplo, con la forma homocigota defectuosa, que es la de con la línea de color verde que ven ustedes, que no logra ni esterificaciones adecuadas, ni con síntesis altas de colesterol y acumulación de esto. Vean acá la síntesis tan elevada en relación a lo normal, que es la curva azul,
Y acá la esterificación muy baja comparado con lo normal, ¿verdad? Eh, También hay enfermedades que son por almacenamiento lisosomal. Estas enfermedades constituyen un gran grupo de más de 50 enfermedades metabólicas hereditarias. En la mayoría de los casos ocurren por defectos en la función de las enzimas lisosomales específicas. Ven ustedes, son más de 50 enfermedades. Por eso yo les decía, este tema es muy amplio, tenemos que tocar las bases nada más, porque la gran cantidad de enfermedades metabólicas hereditarias es amplia. En cada punto hay más de 50, a veces hasta 100 tipos de enfermedades o de mutaciones. La característica de estas enfermedades es la acumulación en los lisosomas de metabolitos no degradados y la acumulación de estos productos activa cascadas metabólicas patogénicas que van a llevar a fallas multisistémicas. Aquí básicamente es lesiones lisosomales bien puntuales y aquí vemos, por ejemplo, las más conocidas, las mucopolisacaridosis, en la cual están la enfermedad de Hurler-Shane, de Hunter, San Filipo, que son la mucopolisacaridosis tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en donde son defectos en algunas enzimas específicas, por ejemplo, en la hidronato sulfatasa, de paran N-sulfatasa, y aquí ven todas, acetilglucosaminidasa. Hay otras enfermedades como la esfingolipidosis que son menos frecuentes que las mucopolisacaridosis, los glucogenosis que habíamos tocado, ¿verdad? Las lipidosis, como la enfermedad de Wolman, donde hay falla en la ácido lipasa, y que lo que hace es aumentar la acumulación de ésteres de colesterol. Otra enfermedad es asociada con el metabolismo hereditario, es la enfermedad de Fabry. Ustedes ahí que todos los defectos que hay en cuanto a episodios febriles, angioqueratomas, eh, deficiencias de diferentes vitaminas, falla renal, ¿verdad? Muertes juveniles. Este efecto lleva a la deposición progresiva de glicoesfingolípidos neutros terminados en alfa-galactósido en la mayoría de los tejidos viscerales. Generalmente es falla en la síntesis de estas proteínas específicas que tienen relación con los ácidos, el ácido o la galactosa, mejor dicho, la galactosidasa. Aquí está la galactosidasa, ¿verdad? Y ven que el control respecto a la enfermedad heterocigota y la enfermedad homocigota, en la cual va a haber una alta deficiencia de la alfa-galactosidasa. Vean la enfermedad homocigota. Estos son los síntomas de la enfermedad de Fabry. Va a haber signos y síntomas: proteinuria, cardiomiopatías, agrandamiento ventricular izquierdo, angina de pecho, infartos, acroparestesias, depresión, ansiedad, edemas, hipohidrosis, córnea verticillata, dolor abdominal. Son una serie de síntomas. Estos pacientes pues van a tener muerte juvenil muy jóvenes debido a falla multisistémica. Aquí está la probabilidad de transmisión del gen mutado para el alfa-glucosidasa, indicando con un punto rojo a la descendencia, ¿verdad? Según el trate de un hombre enfermo con la enfermedad de Fabry o una enfermedad heterocigota. Vemos acá que la homocigota de un hombre casado con una mujer sana va a generar esta proporción de un 100% de mujeres heterocigotas enfermas y el 100% de hombres sanos. Y así vemos en el otro lado una mujer heterocigota con un hombre sano que puede generar 50% de mujeres heterocigotas enfermas y un 50% de hombres homocigotas enfermos. Tenemos esta otra enfermedad que es la hemocromatosis hereditaria, que también genera diabetes bronceada, le llaman. Vean el color de las manos de la persona afectada con hemocromatosis, un color como de una persona bronceada, ¿verdad? Es un desorden del metabolismo del hierro que resulta en alteración de los mecanismos que regulan la absorción de hierro, llevando a un aumento progresivo del hierro y daño orgánico. O sea, el hierro se deposita en los diferentes órganos y eso es lo que lleva a la enfermedad.
Los tipos, pues dependiendo de qué gen se encuentre alterado, puede clasificarse así: tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, hasta tipo 4. Va a ser mutaciones puntuales. Eh, Todas estas series de enfermedades que les estoy mencionando son enfermedades metabólicas hereditarias que ustedes piensen en base a clínica, no son tan frecuentes, a excepción de la diabetes, que es muy frecuente, ¿verdad? En El Salvador probablemente hay más de 1,5 millones ya de diabéticos diagnosticados y no diagnosticados, pero el resto, la galactosemia, la enfermedad de Fabry, las enfermedades del grupo hemo, pues son menos frecuentes, pero hay que pensarlas. Generalmente daño multiorgánico en los recién nacidos o detección idealmente en personas portadoras y hacer un screening ampliado neonatal, que aquí no, pues no contamos con eso. Las porfirias, ¿verdad? Las porfirias pues, son enfermedades metabólicas caracterizadas por un bloqueo de la síntesis del hemo con acumulación de los precursores. Aquí el problema es la acumulación alta que hay de los precursores. Estas enfermedades son hereditarias o adquiridas y resultan de la deficiencia de la actividad de alguna de las enzimas involucradas en la ruta metabólica, a excepción de la alanina, y la cual produce anemia sideroblástica ligada al cromosoma X. Vamos a continuar. Las porfirias eh, se clasifican en hepáticas y eritropoyéticas. No son muy frecuentes, a veces porque no se cuentan con la técnica necesaria para diagnosticarlas, dependiendo del sitio primario de la expresión de la enzima disfuncional. Sin embargo, una clasificación más apropiada es la que las agrupe en agudas o no agudas, ¿verdad? Y pues aquí tenemos algunas deficiencias de la alanina deshidratasa, otra serie de enzimas puntuales. Otras son las hiperbilirrubinemias, que son un conjunto de trastornos hereditarios que llevan a aumento de la bilirrubina en sangre. Y aquí está la clasificación. La hiperbilirrubinemia con predominio de bilirrubina no conjugada y la hiperbilirrubinemia con predominio de bilirrubina conjugada. Esa es la gran clasificación general. Ahí están algunas enfermedades como el síndrome de Crigler-Najjar o Najjar, el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, el síndrome de Dubin-Johnson. Y aquí, una de las formas que se ha detectado el exceso de bilirrubina es, vean los niveles altos mantenidos, y cuando se administra el fenobarbital ven esa caída que hay. Entonces han utilizado el fenobarbital para hacer algunas pruebas, digamos, no solo en el tratamiento, sino que para hacer algunas pruebas diagnósticas para determinar que se trata de una enfermedad de este tipo, una hiperbilirrubinemia. Aquí están, por ejemplo, en la enfermedad o en el síndrome de Crigler-Najjar, donde están las mutaciones bien puntuales, en donde hay movimientos de algunos aminoácidos y cambios puntuales que van a cambiar la funcionalidad. La hiperuricemia gota también la incluí aquí porque también se puede encontrar frecuentemente y tiene una base metabólica hereditaria. Es una enfermedad con deposición de cristales de urato de sodio en las articulaciones. Y es un síndrome clínico que refleja un grupo heterogéneo de alteraciones genéticas y metabólicas o adquiridas. Aquí ven algunos de los aumentos de qué es lo que qué enfermedades o qué patologías causan el aumento de los productos de urato. Tenemos algunos defectos hereditarios, como el caso de algunos no identificados que son complejos. También la glucogenosis que habíamos hablado antes, que también son bastante frecuentes. Y vamos a pasar al síndrome de Lesch-Nyhan, que ocurre como consecuencia de una deficiencia absoluta en la actividad de la hiposantina fosforilosiltransferasa. Se hereda como un rasgo ligado al cromosoma X también. Son patologías más raras, pero que últimamente en los estudios genéticos se ha avanzado en detectar a través de clonaciones puntuales, funcionales y posicionales, dónde se encuentra la enfermedad, y a veces se puede hacer de manera muy temprana con un buen screening el diagnóstico.
Aquí están las alteraciones, donde pueden haber las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades. Hay variante neurológica y variante hiperuricémica. Es una enfermedad rara que en Canadá cuenta con 1 de cada 380.000 nacidos vivos, en diferente gravedad. La enfermedad se hereda de forma ligada a cromosoma X, por lo que las mujeres portadoras son asintomáticas, aunque se han descrito algunos casos de niñas afectadas, detectadas clínicamente, mientras que los hombres homocigotas están afectados y en forma clásica no se reproducen. La fenilcetonuria es una enfermedad congénita del metabolismo, ¿verdad?, de la fenilalanina, debido a la deficiencia del cofactor BH4 y una mutación que es PAH, fenilalanina, que lleva a altos niveles plasmáticos de esta. Se caracteriza por ausencia de síntomas específicos en el periodo neonatal y el principal signo clínico es el retraso mental. Entonces, muchas veces el paciente con retraso mental no han sido diagnosticados con la enfermedad, pero está presente. En nuestros países puede pasar mucho eso. Y se trata de una portadora sana y un portador sano que puede tener la probabilidad de un 25% de tener un hijo enfermo. Y aquí está las alteraciones de NADH, cambios en la fenilalanina por el gen que codifica esta enzima. La hipofosfatasa se define como una enfermedad hereditaria muy rara, caracterizada por defectos de la mineralización del esqueleto o la dentición, debido a un defecto de la fosfatasa alcalina, tejido no específico. Estos ya son trastornos óseos que también pueden ocurrir, al igual que la osteogénesis imperfecta, que ya ustedes de seguro la han escuchado, en donde hay una fragilidad y fracturas fáciles, ¿verdad? Los niños de cristal. Es una enfermedad del tejido conectivo hereditaria que se caracteriza por una fragilidad ósea y la incidencia anda de 1 de cada 15 a 20.000 nacidos vivos. Estos ya son trastornos óseos. Ven cómo pasamos desde trastornos metabólicos, de la glucosa, de los lípidos, trastornos del grupo hemo, trastornos gastrointestinales, hepáticos y de enzimas hepáticas, trastornos óseos, trastornos neurológicos. Las formas de osteogénesis imperfectas moderadas deben de ser diferenciadas de casos de osteoporosis de expresión temprana en el adulto, que es diagnóstico diferencial. Y pues el estudio de DEXA de densitometría ayuda para hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Realmente hay que pensarlas y hay que buscarlas en nuestros pacientes. Así que les he presentado una serie de patologías que son las más comunes. El tema es demasiado extenso. El tema requiere mayor profundización, pero me dio gusto haber tocado los puntos claves en esto. Espero que haya quedado algo de esto y que cuando estemos frente a un paciente, sobre todo los que van a ser pediatras o son pediatras, lo detectan. Ahí está el punto en que se detecta a tiempo y también la consejería genética es bien importante. Es un punto también en el cual el país no ha avanzado mucho. Casi no se ha avanzado en nada en la consejería genética. Entonces me despido con esto, ¿verdad? Les agradezco mucho por su atención y pues espero que este congreso 21 sea de mucho gusto y mucho provecho para todos. Así que muchísimas gracias por la atención prestada, pues, y nos veremos en otra ocasión.